Muy buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Rocha de Santiago. Vivo en la ciudad de Torreón, pero Torreón está enclavada en una región que es conurbada, es conocida como la comarca lagunera, en donde convergen municipios de Coahuila y de Durango, por lo cual las características de esta zona son muy peculiares. Y por ese motivo me da muchísimo gusto que nos den la oportunidad a la provincia de participar en este tipo de foros, porque nos da mucho gusto que la comisión le dé voz a lo que son las integrantes de la sociedad civil organizada, pero pues hay muchas más en el rincón del país, y por eso me da muchísimo gusto que abran este foro y además que me ha tenido la oportunidad de participar. Lo peor de tener trastorno mental es que las personas esperan que actúes como si no lo tuvieras. Y este es una de los mitos estigmatizantes, no solamente del trastorno del espectro autista, sino de todos los trastornos mentales que podamos hablar. En lo personal, yo hablaré desde mi experiencia. Soy hija, soy madre, soy esposa y soy madre de una persona con trastorno del espectro autista. Y por esta situación, por esta necesidad, es que nos tuvimos que meter de lleno a saber qué es lo que estábamos hablando en torno al trastorno del espectro autista, pero no solamente eso, sino en un enfoque de derechos humanos y de actualización. Soy periodista, comunicóloga, ahora mismo trabajo en multimedios de acá de la comarca lagunera, soy conductora de Telediario Durango y además columnista de Milenio. Y ahí hemos podido incidir de manera importante en el tema de la discapacidad, pero con esta sombrilla de derechos humanos y el nuevo modelo de discapacidad que deberíamos estar manejando todos. Uno de los obstáculos que tienen nuestros chicos, adolescentes y jóvenes para entrar en espacios naturales y con sus pares, lo puse en tres grandes ramas o áreas. La primera es el estigma, esta construcción que hemos tenido durante muchísimos años y hemos alimentado todos de lo que es tener en casa una persona con un trastorno mental o tenerla cerca, que es de peligro, que es amenazante, que es incluso de hospitalización, de medicalización incluso. Y esto lo ves en cualquiera de los espacios en donde tú te mueves. Sin embargo, gracias a la movilización de activistas de todo el mundo y a partir de que surge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que México es vinculante porque firma y ratifica, es que ha podido permear este nuevo modelo de salud mental para personas con discapacidad y sin discapacidad. Y ha llegado a México de manera favorable. Sin embargo, esta construcción social de la cual tenemos todos, y me incluyo, porque yo tuve que entrar en un proceso de deconstrucción para saber cómo ya no era conveniente esta visión de las personas con el trastorno del espectro autista y cómo era conveniente hacerlo ahora. Por eso es muy importante que, además de tener legislación, que a ratito voy a entrar ahí, es hacer una deconstrucción cultural de lo que es tener una persona con un trastorno mental en casa. Pudiéramos empezar por ahí, es decir, además de la formación, de la actualización, una sensibilización acerca de lo que significa tener a una persona con un trastorno mental. La otra es la legislación. Hemos visto con agrado que a partir del 2015, con la promulgación de la ley de protección a las personas con autismo, pues permeó también esta necesidad de los estados, de los 32, de tener su propia ley. En Durango, por ejemplo, se tiene, en Coahuila también ya se tiene. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Durango, déjenme platicarles que hay una discordancia importante, porque además de que tienen esta ley de la protección a las personas con el espectro autista, también tienen otra ley vigente de 1993, que es la Ley de Protección a las Personas con Deficiencia Mental. Y ahí ya estamos mal, porque el concepto que estamos manejando no es el actual y no es de derechos humanos. Entonces deberíamos de permear para poder, pues no solamente quitarlo, sino armonizarlo con los nuevos conceptos que la legislación nos manda y que los tratados internacionales también nos exhortan a seguir. Además de que en Durango, por ejemplo, la ley mandata crear un comité intersecretarial, que ya se tiene, y en Coahuila todavía no. Es decir, hay el andamiaje para que se pueda hacer cosas, pero a la hora que
se tienen que establecer estos grupos, no los hay y por eso las leyes y la legislación no son visibles o no funcionan. Los medios de comunicación, y esto me parece muy importante porque lo ejerzo y me parece muy triste que cada vez que damos cuenta de alguna situación trágica, sobre todo que tienen que ver con chicos o con adolescentes, inmediatamente tienen que tener un trastorno mental. Y el que más nos gusta es el espectro autista, ¿sí? Si no es el déficit de atención. Todos, ya sea chicos que tienen que ver con situaciones graves, como por ejemplo la que tuvimos en Torreón el pasado 10 de enero, en donde un chico llega a la escuela y abre a tiros con sus compañeros y con su maestra. O bien, a la inversa, personas muy exitosas y personas muy brillantes en el ámbito artístico y deportivo y pues no son normales, tendrían que tener un trastorno para que puedan ejercer una habilidad de ese tipo. Cuando nos movemos en estos dos polos, los dejamos de ver como personas que pueden tener habilidades brillantes o no. De ahí también la importancia de que los medios de comunicación se sensibilicen en estos temas y además se actualicen en los contenidos, porque es triste ver la cantidad de notas y los conceptos que se manejan para poder vender la nota. Y esto también lo pongo mucho en las mesas de redacciones de donde trabajo. La medicalización. Inmediatamente todos los chicos que van a ir a la escuela, que van a ir al trabajo, te los piden con medicalización. ¿Por qué? Porque parte de esta frase que les compartía es, no me importa lo que tengas, lo que no quiero es que no aparezca, que no aparentes que tienes un trastorno mental. No aletees, no pegues, no hagas ruido, tus gustos, tus afinidades, no los quiero. Entonces, esa parte es también la que nos ha impedido crear ambientes diversos e inclusivos y entonces para todo queremos el medicamento, para que se siente, para que no se levante, para que no haga ruido, para que le guste, para que tolere, en fin, no respetamos sus gustos y sus afinidades. Y por último, la hospitalización forzada. Ya hablaron aquí bastante de ella, yo solamente mencionaré que tristemente en el Hospital Psiquiátrico de Parras, de Coahuila, tenemos casos de jóvenes hospitalizados institucionalmente. ¿Por qué? Porque la familia se sintió incapaz, rebasada por la situación para poderlo llevar, y aparte las instituciones encargadas de darle este soporte a la familia tampoco dieron respuesta. Entonces lo más sencillo es institucionalizarlo, es decir, este chico de 24 años que pudiera estar entre nosotros, trabajando, estudiando, conviviendo con amigos, no lo puede hacer, simplemente porque hay una imposibilidad de la familia, lo que me parece natural, porque todos estamos en esta imposibilidad, pero la posibilidad se crea con los vínculos de redes sociales y sobre todo del Estado, que esté capacitado y esté preparado para dar este soporte con otras alternativas, no solamente con la hospitalización. Y bueno, nada más para agregar con respecto a los números en México de autismo, y con esto ya cierro, les prometo, que en el Foro Integral sobre Espectro Autista en el Senado, la doctora Patricia Zabaleta presentó el resumen diagnóstico de infraestructura para la atención del autismo en México en el Sistema Nacional de Salud. Y nos dice en este estudio que en México la prevalencia es de 1 en cada 115 niños, una prevalencia muy parecida a la de Brasil y a la de Venezuela. Pero además nos da a conocer, fíjense ustedes, la atención que tuvo el sistema de salud, que es lo que les estoy comentando, en el 2018, porque este estudio se presenta en el 2019. La cobertura de salud para nuestros chicos con autismo fue del 4%, solamente en el 2018. Es decir, nos queda muy grande lo que es la atención a estos chicos y sus familias. Gracias por haberme escuchado. Yo encantada de participar. De verdad, esto para mí también es salud mental y ojalá que se repita. Hay muchas asociaciones y movimientos al interior del país que queremos participar porque ya estamos trabajando. Un abrazo.